Bien, la idea para esta mañana es compartir con ustedes algunas lecciones y reflexiones de la economía y la educación y ver cómo esas lecciones se traducen en retos tanto para la gestión pública como para la investigación. Como les contaron cuando me presentaron, yo investigo temas relacionados con educación y formación de habilidades, así que quiero compartir con ustedes algunos descubrimientos, si podemos llamarlos así, que hemos estado haciendo en los últimos años, ya son varios años, y cómo eso se ha venido traduciendo en retos para la gestión pública, obviamente la gestión pública que está abocada al tema educativo, y también cómo hemos ido resolviendo más o menos algunas complicaciones que hay por el lado de la investigación, cuando uno se pregunta acerca de qué es lo que está detrás de los resultados educativos que uno ve en Perú. Y sobre eso comienzo con este pedazo de evidencia que resume, me parece, bastante bien dos características fundamentales de la educación básica en el Perú. Lo que tienen ustedes acá es la evolución en los últimos años del porcentaje de estudiantes de segundo grado de educación primaria que tiene un nivel adecuado de comprensión lectora para el grado en el que está. Esto es un resultado que proviene de la evaluación censal de estudiantes que se viene tomando en segundo grado desde hace una buena cantidad de años, como pueden ver ustedes ahí. Y hay dos resultados, les decía, que saltan a la vista. El primero es que los aprendizajes son bajos, ¿no? Fíjense ustedes, en el mejor momento de esta evaluación censal teníamos solo poco más de la mitad de los estudiantes con un nivel adecuado de comprensión lectora en el ámbito urbano, ¿no? Ese es un primer resultado que llama la atención, bajos aprendizajes, y el segundo es una gran disparidad, ¿no? Hay una gran diferencia, una brecha importante en aprendizajes entre el ámbito urbano y rural, ¿no? Ven ustedes ahí en el 2019, la última vez que se tomó esta evaluación censal en el ámbito urbano, el porcentaje de estudiantes con un nivel adecuado de comprensión lectora llega al 40%, que es bajo, pero digamos estamos peor todavía en el ámbito rural con un 17%. La brecha es una brecha significativa, es una brecha que se ha mantenido, no se ha podido cerrar a través en los últimos años, y obviamente la conjetura razonable es que esto está peor ahora. Tanto el nivel como la brecha post pandemia, bueno, si es que cabe decir post pandemia porque todavía no ha pasado, pero después del año y medio que tenemos de cierre de colegios, no hay ningún prospecto de que esto haya mejorado. Ahora, si uno se pone a pensar qué es lo que puede estar detrás de este resultado y en particular qué es lo que puede estar detrás de esta brecha tan significativa en aprendizajes, lo primero que uno piensa es la escuela, ¿no? Seguramente hay grandes diferencias entre las escuelas urbanas y rurales y esto es lo que está conduciendo a este resultado. Pero no tiene por qué ser tan obvio. Si uno lo piensa un ratito más, se dará cuenta que digamos, este resultado de esta prueba es un reflejo de un proceso acumulativo, ¿no? Es un proceso que viene desde incluso antes del nacimiento de estos niños, ¿no? Que es este proceso de formación de habilidades. Entonces, los puntajes que sacan los estudiantes en las pruebas son el reflejo de un proceso acumulativo de formación de habilidades básicas. Y este proceso no solo ocurre en la escuela, sino que, como les decía, ocurre desde mucho antes. Incluso hay evidencia de que shocks que ocurren mientras las personas están gestando pueden acabar afectando también la formación de habilidades de los niños. Entonces, un poco corroborando esto, hay más estadísticas que nos muestran que estas brechas están presentes incluso antes de que los niños ingresen al colegio, ¿no? Lo que les muestro en este segundo gráfico es un resultado de una prueba de vocabulario que se llama el PPBT, y esta prueba fue aplicada al mismo grupo de niños peruanos, urbanos y rurales, cuando tenían 8 años, es decir, cuando estaban ya más o menos en segundo grado de primaria dando su prueba S, pero también al mismo grupo. Esto es importante porque es una estadística longitudinal, se le aplicó al mismo grupo de niños cuando tenían 5 años. Como pueden ver, y bueno, a los 5 años aún no habían entrado al cole, ¿no? Pero como pueden ver, la brecha urbana-rural, la diferencia entre el ámbito urbano y rural es importante, eso ya lo sabíamos,
pero no es algo que ocurra solo en el colegio, no es algo que se deba atribuir al colegio, sino que hay evidencia importante que nos muestra que este resultado es el reflejo de un proceso que viene de mucho tiempo atrás, y eso lo corroboramos aquí con esta estadística que nos muestra que incluso antes de entrar al colegio ya habían diferencias en habilidades básicas, como la habilidad de vocabulario, entre el ámbito urbano y rural. Y bueno, esto no es un tema solo de Perú, ¿no es cierto? Este resultado es un resultado que se ve a través del mundo, y como este artículo más o menos reciente del Economist corrobora, tanto la academia como la gestión pública han volcado un montón de interés sobre la infancia temprana como un momento importante de la vida de las personas y una causa importante de los aprendizajes que uno ve después, ¿no? O sea, lo que nos pasa cuando éramos muy niños acaba teniendo un impacto en lo que nos pasa muchos años después, en los resultados que obtenemos muchos años después. Formalizando esto un poquito, si uno va a la literatura de formación de habilidades, los aportes que ha hecho, obviamente ustedes imaginarán que el tema de formación de habilidades básicas no es un tema que competa solo a los economistas, ni mucho menos, más bien caemos un poquito pesados los economistas por meternos un poquito en todo. Esto es un tema que tiene mucho de psicología del desarrollo, ¿no es cierto?, sociología, hay muchas disciplinas aportando al tema de formación de habilidades. ¿Qué es lo que ha contribuido la economía hasta ahora en este ámbito en particular? Bueno, ha contribuido a formalizar algunas relaciones, ¿no? Como les decía, formalizar que esto se trata de un proceso acumulativo, ¿no? Es decir, que en economía vamos a llamarlos insumos, ¿no? Aquí todos somos economistas, así que nadie se va a incomodar. Otra gente diría que son experiencias de aprendizaje, influencias, nosotros vamos a llamarlas insumos, y vamos a traducir los resultados o más bien, vamos a explicar cómo los insumos o experiencias de aprendizaje se traducen en resultados de aprendizaje a través de una función de producción, así como nos gusta en economía resumir las relaciones que hay entre las cosas. Así que tenemos una función de producción de habilidades, y podemos decir que la habilidad, aquí les pongo en este slide, la habilidad que yo observo en un periodo determinado, que podemos decir que es el periodo número 2, lo puedo decir que es una función de la habilidad que tenía hasta el periodo anterior, más el efecto de las influencias. Aquí esté llamado esto H y S porque estamos hablando de influencias que ocurren en el hogar y también influencias que ocurren en el colegio. Si uno se pone a pensar, bueno, tenemos estos chicos que en segundo grado de primaria hay una gran brecha entre lo que reflejan los resultados de aprendizaje entre el ámbito urbano y rural. ¿A qué puede deberse esto? Bueno, decimos, luego de revisar la literatura, ¿no?, de formación de habilidades, decimos, bueno, esto no es solo algo que tiene que ver con los colegios, sino que esto es un resultado acumulativo, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, lo que veo en esta diferencia de habilidades tiene que ver con la habilidad que tenían los chicos antes de entrar al colegio, que podemos resumirla aquí como la A1, la habilidad del periodo anterior, más las influencias que ocurren después, tanto en el hogar como en el colegio. ¿Okay? Entonces, esto es como una variable de stock, ¿no? Ustedes se acuerdan la regla de acumulación de capital, ¿no es cierto? El capital que veo yo el día de hoy, el stock al día de hoy, es una función del stock que había hasta acabar el año pasado, el periodo pasado, le descuento la depreciación y le sumo toda la inversión. Bueno, pensémoslo así, igualito, la habilidad que tiene una persona al día de hoy es una función de la habilidad que tenía hasta el periodo pasado, más todo lo que ha aportado las experiencias de aprendizaje entre ayer y hoy, entre el periodo pasado y el periodo actual. Entonces, una primera lección muy importante de la literatura de formación de habilidades es que la habilidad es una variable de stock. ¿Okay? Y por lo mismo, todo lo que ha ocurrido a lo largo de la vida, al final del día, importa para el resultado que vemos en un momento determinado. Segundo resultado, y aquí la economía ha contribuido bastante a través de la microeconometría, midiendo los efectos que tienen diferentes influencias y que ocurren en diferentes momentos del tiempo. Otro mensaje muy importante que ha calado mucho en la política pública es que la infancia temprana es lo que se conoce como un periodo sensible, es decir,
las influencias que ocurren en la infancia temprana tienen efectos mayores que las influencias que ocurren después de la infancia temprana, pasado los 5 años. ¿Okay? Dicho de manera formal, diríamos que la derivada de la función o la productividad, para decirlo en corto, de las influencias del periodo 1 es mayor que la productividad de las influencias del periodo 2, ¿no? Como si fuesen insumos en una función de producción. Y tercero, y esto es un tema del cual vamos a hablar un poquito más adelante, es la existencia de complementariedades entre los insumos. Hay insumos que hacen que otros insumos sean más productivos, dice la literatura hasta ahora. Es decir, y en particular esta complementariedad hace referencia a la habilidad acumulada hasta el periodo previo. Es una manera complicada de decir lo siguiente, que niños más hábiles van a poder aprovechar mejor las experiencias de aprendizaje, ¿no? Lo cual parece que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Niños más hábiles van a poder aprovechar mejor las experiencias de aprendizaje. Dicho formalmente, aquí tienen ustedes esta derivada cruzada positiva. Si yo incremento la habilidad del chico, hago que lo que le pase hoy sea más productivo, ¿no? Si niños más hábiles van a poder aprovechar mejor las experiencias de aprendizaje, si yo incremento la habilidad que traía el chico, que trae el chico a la escuela, voy a hacer que la escuela sea más productiva. ¿Okay? Este es otro mensaje importante que ha calado bastante en la gestión, incluso en la gestión pública, que está abocada a estos temas de formación de habilidades. ¿Okay? Entonces, luego de pasar esta evidencia, ¿no es cierto?, cabe preguntarnos entonces si es que no es muy tarde invertir en los colegios, si es que ya no estamos tarde ya, si es que dedicamos recursos a tratar de cerrar estas brechas en la escuela, si no deberíamos haberlo hecho antes. ¿Okay? Es más, si uno también revisa la literatura, es una literatura un poquito más antigua, uno verá que han habido varios esfuerzos empíricos por descomponer. De hecho, esta es una de las preguntas eternas en la literatura en economía de la educación, esfuerzos empíricos por descomponer la importancia relativa que tienen las influencias del hogar versus las influencias del colegio. ¿Qué es más importante en las diferencias que yo veo entre dos grupos de niños que bien podrían ser los niños urbanos y rurales que les mostré hace un momento? ¿Será que hay muchas diferencias en sus colegios o será que hay muchas diferencias en sus hogares? ¿Cuál es la importancia relativa que tiene eso? Entonces, ha habido esfuerzos por descomponer eso, y buena parte de esas descomposiciones han mostrado que las influencias o las diferencias del hogar pesan más que las diferencias del colegio. Parece, o parecía, que efectivamente ya es un poco tarde si queremos cerrar estas brechas trabajando a nivel de escuela. ¿Okay? Y fíjese, esta literatura pegó bastante fuerte en la gestión pública peruana hace algún tiempo atrás. Ustedes eran muy chicos, creo. Había un programa mucho tiempo atrás que se llamaba Guaguaguasi, ¿no? Que era un programa de guarderías infantiles. Ese programa en el gobierno del presidente Humala recibió un montón más de recursos y se transformó en Cunamás, ¿no? Entonces la idea de Cunamás y de invertir un montón en Cunamás viene un poco influida por estos resultados de la literatura que nos muestran que las influencias del hogar, perdón, del colegio, parece que no son tan importantes, ¿no? Y lo que pasa cuando eres muy niño es lo que marca la diferencia. Déjame un segundo que voy a cerrar mi ventana porque se han puesto a reventar un edificio aquí al costado y no me dejan escuchar nada. Ahorita vengo. Bien, entonces, sí y no, en el sentido de que, ¿cuál es el mensaje hasta ahora? ¿Importa o no importa el colegio? Ya es muy tarde el colegio para invertir. Bueno, si uno se pone a pensar en economías desarrolladas, en países desarrollados, bueno, siempre hay disparidades en colegios,
¿ya? Siempre hay desigualdades, siempre hay colegios, unos mejores que otros, en todos los países del mundo. Pero las disparidades que uno observa en países como Perú son tremendas. Entonces, decir que estas diferencias que uno está viendo en los colegios no importan, nos pareció algún tiempo atrás con algunos colegas una simplificación demasiado fuerte de lo que está pasando. Entonces empezamos a dudar de estas descomposiciones y si estaban bien hechas estas descomposiciones. Y lo que nos dimos cuenta es que en buena parte de esas descomposiciones, esos ejercicios empíricos que estaban en literatura, lo que había pasado era que los investigadores habían agrupado todas las influencias del hogar, todas las variables, ¿no? Tú tienes una encuesta y tienes variables que tienen que ver con el hogar, ¿no? El ingreso del hogar, la educación de los padres, el número de hermanos, el acceso a agua y saneamiento, ¿no? Todas esas características que uno bien podría inocentemente clasificar como influencias del hogar, ¿no? Las habían puesto en un saco, les habían comparado en una cajita, ¿no? Y les habían comparado con la importancia de las influencias del colegio. Y si uno se ponía a pensar un poquito más y usaba y le ponía un poquito de estructura a lo que estaba pasando, uno se daba cuenta que algunas de esas variables que habían sido clasificadas como influencias del hogar, es cierto, son características del hogar, pero acaban impactando no solo en lo que pasa en el hogar, sino también en lo que pasa en el colegio. Una variable emblemática de esto es el ingreso del hogar, ¿no? Familias más ricas, con más recursos económicos, no solo tienen la posibilidad de ofrecerles a sus hijos un ambiente que favorezca el aprendizaje dentro del hogar, sino que también son capaces de adquirir, comprar mejores servicios educativos. Entonces, esas variables que habían sido clasificadas como influencias del hogar acaban siendo en realidad variables que influyen sobre tanto el hogar como el colegio. Entonces, hicimos algunos cambios en la manera como se organizaban las variables, trabajamos con una base de datos bastante más completa, ahí los datos juegan, en este tipo de análisis los datos juegan un rol fundamental. ¿Okay? Es decir, teníamos información longitudinal como parte de este proyecto Young Lives o Niños del Milenio. Es información pública, por si acaso, por si a alguien interesa darle una mirada o trabajar con estos datos. Se trata de data longitudinal, eso es un estudio que viene siguiendo a niños en Perú y en varios otros países del mundo por muchos años ya, por varios años ya. Empezaron cuando los niños tenían 1 año, 2 años, y ahorita estos niños ya están próximos a algunos a acabar su carrera, es decir, ya no son niños. Entonces, usando esa información longitudinal, hicimos una nueva descomposición. Aquí les muestro este gráfico que resume parte importante de los resultados que obtuvimos, y nos dimos cuenta que en realidad los colegios sí importan. ¿Okay? Aquí lo que pusimos a competir son las influencias de la infancia temprana, o sea, qué tanto importa lo que pasó hasta que empieza el colegio versus qué tanto importa lo que pasa en el colegio. Y nos damos cuenta que están tas con tas, como pueden ver acá, tanto la infancia temprana como el colegio tienen una importancia más o menos del 35% en la brecha, ¿no? Si ustedes suman todos estos elementos, va a sumar 100%. Aquí estamos descomponiendo la brecha, ¿no? ¿Cuál brecha? Por si acaso, la brecha en aprendizajes, la de hace un rato, ¿no? La diferencia que hay entre niños urbanos y rurales en cuanto a su habilidad. Entonces, de toda esa brecha, ¿qué tanto pesa una cosa y otra? Nos dimos cuenta que la infancia temprana importa, pero los colegios también importan y no se quedan atrás. ¿Okay? Y que buena parte del resultado que había estado dominando hasta ese momento esta literatura de descomposiciones se debía a que en esta categoría que ven ustedes acá de insumos omitidos, habían un montón de características del hogar que los investigadores habían estado, a nuestro juicio equivocadamente, asignando al hogar, a la infancia temprana, ¿no? Entonces acababan inflando la importancia que tenía uno de los elementos acá, que sería el hogar o la primera infancia. Un poco para corroborar eso, fíjense ustedes lo que pasa cuando excluimos variables de colegios, solo como un ejercicio, un contrafactual. Si no tuviésemos tanta información tan rica del colegio como hay en este estudio, y todas estas características
que en realidad son insumos omitidos. Yo no sé de dónde vienen estos insumos. Si yo los hubiese clasificado como del hogar, hubiese acabado inflando significativamente lo que yo creo que viene del hogar o de la primera infancia. ¿Okay? Eso es un primer resultado interesante. Los colegios entonces sí importan. ¿Okay? Eso no significa, claro, el tema es que uno tiende a irse a los extremos, ¿ya? Entonces dicen, oye, la primera infancia, ya, entonces los colegios no importan. Primera infancia, no, 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 los colegios sí importan. Ah, ya, entonces la primera infancia ya no importa, los colegios. Bueno, no, mitad, mitad, pues, mitad, mitad, ¿ok? Importan los dos, y esto es, si uno lo quiere ver así, es un mensaje más o menos optimista respecto a lo que uno puede hacer desde la gestión pública, porque sí puede hacer un cambio desde la escuela. ¿Okay? Pero ¿qué tipo de cambios uno tiene que hacer en la escuela? Es la pregunta. En otro trabajo con Luciano Villacorta, nos preguntamos acerca de este concepto de complementariedad, ¿no? Esta idea, que hace un momento les dije que hace todo el sentido del mundo, niños más hábiles tienen que poder aprovechar mejor el colegio. Entonces, digamos, la otra cara de la moneda es que niños muy poco hábiles, niños con grandes déficits de habilidad, no van a poder aprovechar el colegio. Ya es un poco tarde para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo en el colegio para que estos niños aprovechen las experiencias de aprendizaje que ocurren en los colegios? Bueno, ahí nos pusimos a pensar un poquito en este concepto de complementariedad, y les digo una vez más, en esta idea que parece bastante intuitiva y que nos sugiere que a más habilidad del niño, más productivo en los colegios, y nos pusimos a pensar si eso tiene que ser siempre así. O una vez más, esto está siendo una simplificación muy gruesa de la realidad. ¿Qué pasa si la influencia o el insumo es muy simple? ¿No? Todos ustedes han usado libros de texto de diferente complejidad, ¿no es cierto? Imagínense que ahora ustedes que están, me imagino varios de ustedes avanzados en la carrera, ¿no es cierto? Les dan para leer, no sé, pues su libro de fundamentos de economía, ¿no? De economía 1. Si el insumo es muy simple, cabe la duda de si va a producir aprendizaje, y cabe la duda de si aumentar la habilidad del estudiante va a hacer que el insumo sea más productivo, que sea más conducente al aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí lo que pensamos, y esto es una idea, no, esta idea no es nueva, ¿no es cierto? Es porque está basada en una noción, no sé si algunos de ustedes han sido jefes de práctica, o tal vez algunos profes por acá. Todos sabemos que para poder comunicarnos bien con los estudiantes, todos los que hemos dado alguna sesión educativa o lo que sea, sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo por acomodar el contenido, el contenido y la dificultad de la experiencia de aprendizaje al nivel o la habilidad de quien me está escuchando. ¿No? Ni muy difícil ni muy fácil. Si lo hago muy difícil, la gente se va a aburrir, ¿no? No va a aprender más. Lo que yo ofrezca como insumo, como experiencia de aprendizaje, no va a producir más aprendizaje si lo hago muy fácil. Y si me voy al otro extremo y lo hago muy difícil, tampoco va a haber aprendizaje, ¿no? La gente se va a confundir, va a dejar de escuchar, y se acabó, tampoco va a haber aprendizaje. Y esto es una idea que viene de las teorías de aprendizaje, del constructivismo, de Vygotsky, y más recientemente de teorías como, por ejemplo, la teoría de la carga cognitiva, ¿no? Que para que haya aprendizaje, justamente, ni muy difícil ni muy fácil, ¿no? Tiene que haber un elemento de carga cognitiva para que haya aprendizaje, pero no puede haber una sobrecarga cognitiva porque ahí, una vez más, se rompe el proceso de aprendizaje. ¿Okay? Esa es la magia del maestro, pues. Y por eso es que nos cuesta tanto, a mí por lo menos, me cuesta un montón dar clases y dar charlas como esta sin verle las caras a las personas, porque no me entero bien de lo que está pasando, siento que estoy hablando solo. Entonces, cuesta trabajo ajustar lo que uno está diciendo a las expectativas y a la habilidad de quien te escucha, ¿no? Pero bueno, lo que hicimos nosotros con Luciano fue intentar formalizar esta idea que no es nueva, no es nuestra, pero intentar formalizarla en una función de producción, ¿no es cierto? Que resumimos así, en una función que es una función exponencial,
pero que recoge esta idea, ¿no? Aquí tienen ustedes en el eje horizontal la diferencia que hay entre la habilidad del estudiante y la dificultad del insumo, y la productividad, o sea, la derivada del aprendizaje respecto del insumo, es máxima, ¿no? Aquí se maximiza cuando esta brecha se acerca a cero, ¿no? Cuando estamos tas con tas, ni muy difícil ni muy fácil. Si me paso para un lado o me paso para el otro, hay una pérdida de productividad de la experiencia del insumo, ¿no? Hay una pérdida de productividad de la experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿cuándo es que hacer al niño más hábil va a ser más productivo al insumo? Cuando esté por aquí a la izquierda, ¿no? Aquí voy a tener complementariedad positiva. Si aumento A y estoy parado por aquí, tengo esta pendiente positiva, ¿no? Y nuestro argumento es que lo que ha encontrado la literatura es que he estado parado acá en la literatura usualmente, y por eso he encontrado una complementariedad positiva. Pero también podría haber una complementariedad negativa, y hay algunos estudios, uno en particular que está próximo a ser publicado, reciente, que ha encontrado complementariedad negativa, que en principio podría ser contraintuitiva, es decir, hacer al niño más hábil reduce la productividad del insumo, pero es que está parado acá, ¿no es cierto? Y era muy fácil ya. Si era muy fácil, hacerlo más hábil es peor todavía para el aprendizaje. ¿Okay? Lo que hicimos fue, bueno, planteamos esta función de producción como idea y dijimos a los datos, oye, ¿te parece una buena idea esta función de producción? Y una vez más usamos este estudio de Young Lives para usar data longitudinal, ¿no? Y encontramos que los datos no le hacen un buen fit a esta función de producción. No, encontramos que los datos dicen sí, o sea que le parece una propuesta razonable ajustar los datos a una función como esta, ¿no? Usamos dos variables para, aquí lo complicado era medir, o parte de lo complicado, parte del reto para la investigación era medir la dificultad del insumo, porque la habilidad del niño la tenemos, entonces usamos dos variables para medir la dificultad del insumo. ¿Qué tanto está avanzado el currículo en matemáticas? Bajo la idea, esperamos, razonable, de que si hay más avance en el currículo de matemáticas, las experiencias de aprendizaje son más difíciles, más retadoras, y también la habilidad de los pares, ¿no? Bajo esta idea que también proponemos y nos parece razonable, que si estoy rodeado de gente más hábil, es más probable que el docente aumente el nivel, aumente la dificultad de las experiencias de aprendizaje porque se acomoda, ¿no?, a lo que está pasando. Entonces, y lo simpático es que tenemos resultados robustos, no importa cuál sea la medida de habilidad que usamos, encontramos que los datos para Perú, esto es para Perú, los datos para Perú hacen un buen fit con esta función de producción. Aquí el insumo era los años de educación básica, es decir, qué tan productivo es un año más de educación básica. ¿Será cierto que siempre, cuanto más hábil sea el niño, un año más de educación básica, lo va a aprovechar mejor? No. Hay un límite para eso, ¿no? Si yo voy por aquí, bueno, sí, el niño es más hábil y lo va a aprovechar mejor. Obviamente estamos dejando constante la dificultad del insumo en este gráfico, ¿no? Es el mismo insumo, pero hago más hábil a quien me escucha, y hay un límite a eso. Hay un límite y la persona empieza eventualmente a dejar de aprender, ¿no es cierto? No es que desaprenda, eso es importante. A veces he presentado esto, la gente dice, oh, entonces la gente se vuelve más bruta. No, no, no es que la gente se vuelva más bruta, la gente deja de aprender, de ganar algo. Yo puedo estar, insisto, si ustedes van ustedes todos a la clase de economía básica y se sientan a escuchar, no es que vayan a desaprender, lo que va a pasar es que van a perder el tiempo, ¿no es cierto? Porque ya lo saben. Esto no es retador para ustedes, no hay más aprendizaje, no, la productividad tiende a ser cero. Productividad como ganancia por unidad adicional del insumo, ¿no? Que es el concepto de productividad que todos conocemos. Entonces, en resumen, y paso esto rápido, hasta ahora, ¿qué estamos diciendo? Primero que no es muy tarde, ¿no? Que es cierto que la habilidad acumulada en la primera infancia es importante, pero los colegios hay evidencia que muestran que sí pueden hacer una diferencia. Segundo pedazo de evidencia importante es que es importante, valga la redundancia, es clave adoptar las experiencias de aprendizaje
a la habilidad de los estudiantes, ¿no? Esto puede ser un poco obvio, pero vale la pena recalcarlo y tenemos evidencia contundente para poder hacer esta afirmación, ¿no? Que si nos preguntamos, bueno, ya los colegios importan, yo puedo hacer algo en el ámbito rural para cerrar esta brecha. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hoy puedo hacer 1000 cosas en el ámbito rural, ¿no? Digamos, el insumo colegio es tan pobre en el ámbito rural que puedo hacer 1000 cosas, pero una de las cosas que puedo hacer, que tiene una promesa importante en términos de permitir que incluso niños con déficits de habilidad al entrar al colegio aprovechen la experiencia de pasar por el colegio, es adaptar las experiencias de aprendizaje a la habilidad de los estudiantes, ¿no? Bacán hasta ahí. Ya, pero ¿cómo lo hago? Es la pregunta. ¿Cuál es el reto para la política pública acá? Es, bueno, ¿cómo consigo adaptar? Nunca adaptar perfecto, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que el colegio se pare justamente aquí, ¿no? Que haga que la brecha sea cero. Pero el tema es mitigar esta brecha, ¿no? O sea, que no hayan productividades muy bajas ni por un lado ni por el otro. Y ahí consideramos que el docente tiene un rol fundamental, ¿no es cierto? Los profesores. Quien hace la magia de adaptar lo que está pasando a la habilidad de quien lo escucha o a la habilidad de quien pasa por la experiencia de aprendizaje son los maestros, ¿ok? Porque reciben el feedback de los estudiantes y van adaptando, van moviendo, ¿no? Dicen, mejor esto no lo hago, mejor cambio un poco el orden de lo que le voy a decir, mejor esto lo dejo para la próxima semana, ¿no es cierto? A eso me refiero. No se puede adaptar perfectamente un currículum planificado perfectamente a la habilidad de quien te escucha, ¿no? Uno tiene que ir improvisando sobre la marcha y esa magia está en los docentes, en los maestros, y me imagino que más de uno de los que me está escuchando ha dado una clase y sabe que esto es importante. Que yo lo sé, yo también doy clases. ¿Cómo lograr esto entonces? Bueno, si uno quiere que haya más talento docente en el ámbito rural, tiene dos caminos por lo menos, ¿no? Puede buscar uno atraer mejores docentes al ámbito rural o puede buscar uno capacitar a los docentes que ya están trabajando en el ámbito rural. Y en el Perú tenemos dos políticas dos políticas y cada una de ellas apunta a uno de estos objetivos. ¿Okay? Quiero contarles un poquito de cada una de ellas y qué es lo que hemos aprendido evaluando la efectividad de estas políticas. Bueno, sobre el primer camino, ¿no? El camino de atraer mejores docentes. Existe esta figura de los bonos de reclutamiento. Los bonos de reclutamiento lo que buscan hacer es distribuir mejor, de manera más igualitaria los recursos, o sea, que los docentes estén distribuidos, o más que los docentes, el talento docente esté mejor distribuido en el territorio de un país, ¿no es cierto? Estos bonos, y si uno se pone a pensar un momento en estos bonos tienen dos tipos de efectos, ¿no? Tienen un efecto directo, o sea, si yo soy un colegio, ¿no?, que ofrece el bono, hay un efecto directo y yo espero que venga gente talentosa a enseñar acá, porque yo estoy ofreciendo este pago extra. Pero también uno esperaría que haya efectos indirectos o spillovers, ¿no? Es decir, en los colegios que no ofrecen los bonos, también deberían haber efectos, y uno esperaría que haya una sustitución, ¿no? Que es decir, que los bonos estén justamente redistribuyendo, estén canalizando recursos o docentes, talento docente, desde colegios menos favorecidos, perdón, de colegios más favorecidos hacia colegios menos favorecidos, ¿no es cierto? Sobre esto la literatura muestra evidencia positiva de los bonos de reclutamiento, pero esta evidencia viene sobre todo de países desarrollados y especialmente de Estados Unidos. Han encontrado los estudios que estos bonos de reclutamiento tienen efectos positivos en la retención de profesores, docentes, también en el reclutamiento, y hay algo de evidencia de que también influyen sobre la certificación, la capacitación de los docentes. ¿Okay? Obviamente la idea de los bonos es que no se ofrezcan en todos lados. Si los bonos se ofrecen en todos lados es un aumento de sueldo, ¿no? Para todos los profes por igual. Estos son
incrementos selectivos de salario dependiendo de dónde trabajas y niveles que se ofrezcan si estás trabajando en un colegio particularmente desfavorecido. Hay poca evidencia para países en desarrollo, ¿okay? Y además no hemos encontrado evidencia de que se hayan estudiado los efectos indirectos. A pesar de que, si uno lo piensa un minuto, se daría cuenta de que, o un minuto o más tal vez, de que debería estar produciendo efectos indirectos también este tipo de políticas. Una vez más, porque tienen un objetivo redistributivo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo que hicimos con Bruno Espósito fue estudiar, evaluar el efecto que tiene el bono de reclutamiento en el caso de Perú. ¿Okay? Una contribución importante de este trabajo con Bruno fue evaluar los efectos indirectos, tratar de medir los efectos indirectos. ¿Okay? Y esto es importante por dos razones. Una, porque dado que uno espera que haya un efecto redistributivo, ver por dónde andan los efectos indirectos aporta evidencia a favor es evidencia importante para evaluar si es que la redistribución está siendo progresiva, es decir, si está justamente canalizando recursos de colegios menos favorecidos, perdón, otra vez, de colegios más favorecidos hacia menos favorecidos. Esa sería la dirección que uno esperaría de la redistribución. Y segundo, porque si uno lo ve desde el punto de vista ya más econométrico, es importante incorporar la existencia de estos efectos indirectos para estimar de manera insesgada los efectos directos. Es decir, aun si a uno no le interesan los efectos indirectos, debería interesarle, porque si no los considera y existen, va a acabar con una estimación sesgada del efecto directo. Y eso les voy a hablar en un minuto. Bien, no quiero hacer esto súper largo tampoco, quisiera también dar espacio para preguntas, pero les voy a contar rapidito lo que hicimos en este estudio y uno más, y luego dejamos un espacio también para que hayan preguntas antes de la siguiente presentación. Les cuento rapidito de esta evaluación, del bono rural, o el bono de reclutamiento en Perú. El Ministerio de Educación en Perú divide a los colegios rurales en tres grupos. ¿Qué mejor les pongo este gráfico? Divide a los colegios rurales en tres grupos, y Rural 1, Rural 2 o Rural 3. Y eso, la clasificación del colegio rural depende de dos variables. La distancia a la capital de provincia más cercana, y eso está en este eje vertical, y en el eje horizontal está la segunda variable que utilizan para esta clasificación, que es la población de la comunidad a la cual sirve el colegio. Los colegios más rurales, si cabe el término, son los que se clasifican como R1, que están en este cuadrante de acá. Aquí, si un profe trabaja en un colegio R1, le pagan 500 soles más, que es más o menos casi un 30% más del salario de entrada. ¿Y quiénes son los R1? Los que están a más de 120 minutos de la capital de provincia más cercana y a la vez sirven a comunidades de menos de 500 habitantes. Y hay otras clasificaciones, la R2, la R3, un poquito engorrosa el esquema de bonos aquí en Perú, pero en fin. Lo simpático de este setting es que permite usar lo que se conoce como una regresión discontinua para evaluar el efecto del bono. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es comparar a los R1 contra los R2, ¿no? Pero obviamente los R1 y los R2 en principio, en promedio, no son comparables, ¿no? ¿Por qué? Porque los R1 son más rurales, están más distantes, ¿no? Están más remotos. Pero si la comparación la hacemos justo en el valor de corte para las variables que utiliza el Minedu para clasificar los bonos, sí se puede hacer el argumento de que los colegios justo alrededor del corte son iguales. Estar a 121 minutos o 119 minutos da igual. Entonces, la comparación que hacemos es entre los colegios que están alrededor de las variables de corte que usa el Minedu para clasificar los colegios. Ese es el principio que está detrás de una regresión discontinua. Ahora, sobre eso hacemos una cosa más, que es incorporar los efectos indirectos, que los spillovers. Y para esto lo que hacemos es, bueno, tenemos un conjunto de colegios R2, que son los colegios de control. Tenemos que pensar cuál es R2
son un control puro y cuáles R2 son un control afectado por el spillover. ¿Ok? Y eso, ahí obviamente hacemos un supuesto. El supuesto es que va a depender de que tenga o no un colegio R1 cerca. Entonces, los colegios Rural 2 que no tienen un colegio Rural 1 cerca, asumimos que no se ve afectado por el spillover, mientras que los colegios Rural 2 que tienen un colegio Rural 1 cerca, decimos que sí se ven afectados por el spillover. Entonces, ¿qué hacemos? Para evaluar el efecto del bono, el efecto directo del bono, comparamos los R1 contra los R2 puros, y para evaluar el spillover comparamos a los R2 puros con los R2 que tienen un R1 cerca. ¿Okay? En el paper ustedes pueden ver los criterios que usamos para evaluar cerca, que es otro tema también que dio trabajo. Para no hacerlo muy largo, lo que encontramos fue, no voy a entrar a todo el detalle de esta tabla, por un tema de tiempo, pero lo que encontramos fue que, por un lado, el bono está logrando mejorar la retención docente. ¿Okay? Es decir, los colegios R1 que están ofreciendo este adicional de bono están teniendo más éxito, está aumentando la probabilidad de que llenen sus vacantes y está reduciendo la probabilidad de que los profesores se vayan a la mitad, o sea, que haya atrición, que dejen el colegio, abandonen el colegio. ¿Okay? Eso tanto, aquí dividimos a los colegios en dos grupos, tanto para el grupo 1 como para el grupo 2, vemos que hay mejoras en atrición y mejoras en la capacidad de llenar vacantes en los colegios. Sin embargo, vemos otro resultado que llama la atención, que es que no hay mejoras en los logros de aprendizaje. ¿Okay? No hay ninguna evidencia de mejoras en los logros de aprendizaje. Fíjense, aquí tenemos una estrellita, ¿no es cierto? Pero el problema es que esta estimación de acá está sesgada, porque no ha incorporado el efecto indirecto. Una vez que incorporamos el efecto indirecto, nos damos cuenta que estaríamos sobreestimando el efecto del bono acá. Así que no hay efecto del bono en logros de aprendizaje. Y si vemos los efectos indirectos en esta segunda grupo de resultados acá, vemos que el bono está haciendo que los colegios R2, los que no reciben el adicional de bono, la vean más difícil para llenar sus vacantes. Pero que a pesar de eso, tienen mejores logros de aprendizaje. Este resultado es bastante contraintuitivo, ¿ya? Los colegios R2, que no ofrecen el bono, el adicional de bono, están teniendo problemas a raíz del bono que ofrecen en el colegio de lado para llenar sus vacantes. Pero sus logros de aprendizaje están mejor. ¿Ok? Nuestra conjetura ahí, y bueno, eso es un reto para la investigación, es seguir averiguando qué está pasando ahí. Nuestra conjetura ahí es que los profesores que están siendo movilizados por el esquema de bonos no son los más talentosos. ¿Okay? Por eso, a partir de este estudio, lo que aprendemos es que, bueno, que este bono de reclutamiento que está ahora en funcionamiento no está funcionando porque parece que está movilizando recursos entre colegios igualmente desfavorecidos, lo que la abuela diría, ¿cómo es el dicho? Desvistiendo un santo para vestir otro. No está habiendo un efecto redistributivo progresivo, ¿okay? No está produciendo mejoras en aprendizajes, ¿okay? Y más aún, hay evidencia robusta de que está teniendo un efecto indirecto positivo, es decir, que los colegios que no tienen el bono le está yendo mejor en aprendizaje a raíz del bono, lo cual es un poco raro. Como le digo, hay un reto ahí para la investigación de profundizar un poquito más. Mejoras posibles sobre esta política. Hay experiencias positivas en otros países de bonos que están focalizados en docentes talentosos. ¿Okay? Hay una evaluación docente para la entrada a la carrera. Entonces el Minedu sabe, obviamente el talento docente tiene montones de dimensiones, pero por lo menos en alguna dimensión el Minedu sabe quién es más talentoso que quién, y podría focalizar los bonos en profesores más talentosos y también con bonos que sean más significativos, ¿no es cierto?
Otra recomendación más que se le hicimos al MINEDU en su momento es, bueno, preguntarle a los profesores más talentosos qué es lo que necesitarían para poder irse a trabajar al ámbito rural, qué es lo que los moviliza más. Hay un paper muy bonito, reciente, que utiliza nociones de la economía del comportamiento para motivar a los profesores a trabajar en estos lugares desfavorecidos, en el ámbito rural, en los colegios más remotos, que tiene que ver con apelar al comportamiento prosocial de las personas, ¿no? Al sentido de servicio civil, al sentido de servicio a la comunidad. Entonces, encontraron que ofrecer mensajes que apelan al sentimiento, al sentido prosocial de los individuos y en particular al deseo de servicio a la comunidad, aumentaba la probabilidad de que los profesores que recién entraban en la carrera magisterial se animen a ir a trabajar al ámbito rural. Es decir, salir de la historia neoclásica, ¿no? Donde, si yo le voy a pagar más, tiene que, luego de su análisis costo-beneficio, de todas maneras va a querer trabajar más en el ámbito rural. Como pueden ver, no está pasando eso. ¿Okay? O por lo menos no está pasando con los profesores más talentosos. Hay un resultado más, hay un paper más del cual quería contarles, pero me estoy quedando sin tiempo, así que se los voy a contar muy rapidito y quiero ir directamente ya al balance para ver si hay por ahí algunas preguntas. Hicimos otro estudio con otros autores, con Paul Levy, Ricardo Montero, Alexandre Heredia, que evaluaba también la segunda opción, ¿no? Tenemos una opción de, bueno, quiero traer profesores al ámbito rural, los bonos que están ofreciendo no parecen estar funcionando en el sentido correcto, pero está la otra opción también de capacitar a los profesores. Y sobre el tema de capacitar a profesores se ha hablado, discutido, investigado un montón, y luego del fracaso de muchos intentos de capacitación, había esta idea en la política pública de que no, por ahí no va la cosa, ¿no? Pero el tema es que las capacitaciones que se habían evaluado eran, imagínense ustedes, pues, llevar a los profesores a una especie de retiro, ¿no? Y darle las 5 pautas del profesor exitoso, pucha, súper aburrido. Si hay profes por acá escuchando, ustedes saben como yo, pero una peor que los pedagogos te lleven a uno de estos retiros para explicarte las 5 cosas que tienes que hacer en clase, ¿no es cierto? No hay nada más aburrido. Entonces, digamos, recientemente surgió esta idea de aprovechar la idea del coaching. Es decir, que hay un acompañamiento, ¿no? Que me lleven y me den una clase teórica sobre el aprendizaje, ¿no? Sino que me hagan un coaching. Es decir, que eso es importante, un par más experimentado que yo, vea mi clase, ¿no? Y me diga, oye, Juan, yo creo que tú puedes mejorar esto, sácate la mano de los bolsillos, habla más despacio, eso siempre me viene bien a mí, habla más despacio, ¿no? No te pares frente a la pizarra, ordena mejor tu contenido, pregúntale más a los estudiantes, ¿no? Que me dé una retroalimentación. Hay programas de coaching en varios lugares del mundo, hay evidencia de que tiene efectos positivos, ¿no es cierto? Hay un programa de coaching en el Perú que se llama el programa de acompañamiento multigrado y lo evaluamos con estos colegas que les comenté hace un momento sus nombres y encontramos que sí que está teniendo un efecto positivo y grande. 0.2 desviaciones estándar no es poco en educación. Entonces, este programa está consiguiendo mejorar la práctica pedagógica y además también encontramos evidencia, a diferencia del tema de los bonos, encontramos evidencia de que sí está mejorando aprendizajes también. ¿Okay? Así que yo voy cerrando y para cerrar me refiero una vez más a este gráfico. Tenemos esta tremenda brecha en aprendizajes entre el ámbito urbano y rural y ¿qué podemos decir al respecto entonces? ¿Cuáles son los retos para la gestión pública? ¿Cuáles han sido los retos para la investigación y cómo la investigación ha aportado, espero, o puede aportar a la gestión pública? Primero, resumiendo un poco lo que hemos hablado en los últimos minutos, no es muy tarde, los colegios pueden hacer una diferencia. Es importante adaptar las experiencias de aprendizaje a la habilidad de los estudiantes. La habilidad de los docentes es clave para poder conseguir este proceso de adaptación, ¿no es cierto? Y sobre cómo movilizo talento al ámbito rural, o cómo creo talento en el ámbito rural. Sobre el tema de movilizar talento,
el esquema de bonos que está ahora en marcha no parece estar funcionando bien, hay oportunidades de mejora si lo focalizamos en docentes talentosos y con un bono más significativo. No encontramos evidencia de que las diferencias entre los rurales 2, rurales 3, ya es marginal el cambio salarial, entonces acaba no teniendo ningún efecto. Entonces, hay también entonces una oportunidad por simplificar el esquema. Y segundo, por el tema de crear talento en el ámbito rural, de capacitar docentes, hay una experiencia positiva, ¿no? Es un programa grande que sirve a varios miles de colegios y hay evidencia robusta de que está mejorando la práctica pedagógica y está mejorando también aprendizajes en el ámbito rural. El reto para la gestión pública en este caso sería cómo llevar este programa ya a una escala nacional sin que se comprometa la calidad de la política, ¿no? De la intervención. Eso es todo de mi parte. No sé si queda tiempo para algunas preguntas o no sé, ya ustedes dirán. Gracias.